Muchísimas gracias a la Federación de Estudiantes. Aquí le he marcado el beso a la presidenta, igual a Manuel, que es el coordinador de los movimientos sociales del ALBA aquí en la universidad y en Argentina también, sí, a nivel continental. Y muchísimas gracias también a mis compañeros y compañeras de la Marcha Patriótica, Javier Calderón, que es el vocero internacional, y a Joana, pues, que ha sido además muy diligente coordinadora también de esta visita aquí nuevamente en Argentina y ahora en La Plata, en la universidad, que me complace volver nuevamente, no porque haya estado en el día de ayer, sino que ya había venido en otra oportunidad a cumplir tareas, y en esa época vine más que todo como vicepresidenta, que soy de la COPAL, que es una organización que agrupa partidos políticos en América Latina. Muy contenta, reitero, de ser en este caso como visitante de la universidad, vocera de la Marcha Patriótica. La Marcha Patriótica es un movimiento, es un conjunto de organizaciones populares muy importantes en mi país, en Colombia, organizaciones que pasan desde estudiantes, desde mujeres, desde indígenas, afrodescendientes, hasta una multitud de organizaciones campesinas que creo que en la época reciente, después de muchísimos años, no había logrado el país aglutinar alrededor de un movimiento una cantidad tan numerosa y tan importante y tan significativa de campesinos y campesinas. Y vale la pena resaltarlo por lo que precisamente es en estos sectores de la población colombiana donde con mayor rigor se ha sentido la guerra, se ha sentido el conflicto, y donde ahora, desafortunadamente, en un gobierno que aplica a rajatabla las políticas neoliberales, donde más se siente y donde más se va a sentir precisamente el impacto de esos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Corea del Norte, con Corea del Sur, con Japón, bueno, con la Unión Europea, que desafortunadamente van a arrasar cada vez más con el campo colombiano, ya de por sí arrasada todo lo que es la infraestructura industrial del país. Pues esto logra acentuar más las condiciones objetivas que generan el conflicto social que vive el país, y conflicto social que se aúna a un conflicto armado de muy larga duración. Precisamente a lo que se refería Manuel y a lo que se refería la compañera presidenta, el 9 de abril nosotros hicimos por segunda vez una gran movilización por parte de la convocatoria que hizo la Marcha Patriótica, pero que realmente estaba dirigida en esta oportunidad a rodear un proceso de paz que puede darse en el país, proceso de paz que además pretende surgir de unos diálogos que se han establecido en La Habana, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Gobierno Nacional. Diálogos de los que pueden surgir acuerdos, indiscutiblemente, en los cuales el país tiene sembradas muchas esperanzas y muchas expectativas. Y digo el país porque, a pesar de que en Colombia hay un gobierno que creo que no tengo mucho que explicarlo aquí, de fuerte ascendencia conservadora, un gobierno que viene obviamente de un trasunto de gobiernos de corte estrictamente neoliberal, pues lo cierto del caso es que el país, a pesar de ello, está insistiendo en la salida política y negociada al conflicto social y armado que vive Colombia. Las encuestas, a pesar del discurso, un discurso de doble mensaje que tiene el gobierno, unos días apoya el proceso, otros días le quita el apoyo al proceso, unos días habla de la necesidad de la paz, otros días o el mismo día dice que están sentados unos bandidos y unos terroristas en La Habana
a los que va a aniquilar, a los que va a arrasar. Entonces pareciera que la opinión pública no tuviera muy claro realmente si se quiere el proceso de paz, si no se quiere, pero las encuestas dan cuenta efectivamente de un apoyo mayoritario de la sociedad, del país en general, de lo que es la paz, de lo que es el proceso. Contrariamente a que estas mismas encuestas le quitan totalmente el respaldo al mismo presidente de la República, o sea, es una especie como de acto completo, mientras que por un lado frente al mismo hecho la gente apoya estrictamente, por el mismo lado frente a quien es supuestamente el conductor de ese proceso hay una actitud de no respaldo frente a ese mismo sujeto. Importante estar aquí en la universidad y sobre todo no solamente por el hecho de que hayan muchos estudiantes, hombres y mujeres colombianos y colombianas, sino también porque la universidad como claustro, como espacio de reflexión, de formación de pensamiento crítico, y en una universidad además pública como es esta, muy importante dar a conocer realmente la situación y la condición de lo que es el proceso en Colombia. Y importante además porque después de lo que fue el proceso del Caguán, que es una región del sur del país donde se surgieron los diálogos ya hace más de 10 años, que se rompieron después de un proceso importante, interesante, y que se juntó por todo este tiempo, más de 10 años, las expectativas y la posibilidad de la paz, pues volver a resurgir este proceso, sobre todo en el marco de algo que me parece muy importante reseñar y resaltar aquí. Primero, lo que se ha vivido en la región en los últimos 12, 14 años, que ha sido un proceso de cambio de sociedades y de países como los que vemos en Latinoamérica, es decir, lo que ha venido pasando en Bolivia, lo que se ha dado en Ecuador, obviamente lo que se ha dado en Venezuela, lo que ha pasado aquí mismo en Argentina y lo que ha pasado indiscutiblemente también en Brasil. Importante porque en ese escenario se desenvuelve una situación colombiana muy caótica, muy difícil, de una profundización de la guerra de manera, yo diría, cruenta y desastrosa para el país como tal, entre otras cosas por la grave crisis humanitaria por la que atravesamos. Mientras América Latina se desenvolvía en unos procesos de transformación y de cambio, de democracia, de defensa de la autonomía, de defensa de la soberanía, y lo que nosotros hemos llamado en la búsqueda de una segunda y definitiva independencia en la región, Colombia cada vez más se sumía en el caos de la guerra, en esa crisis humanitaria, pero sobre todo después de ese proceso del Caguán, que yo sostengo que hubo una estrategia manipuladora de la opinión pública muy fuerte para lograr derrotar la posibilidad del diálogo, pero sobre todo de buscar la salida política y enseñorear cada vez más y volver a Colombia una especie de portaaviones del recordador de lo que ha sido realmente las políticas norteamericanas hacia la región. Volver a Colombia, como le decía yo ahora a la compañera, en una especie de servidumbre de paso hacia la región para tratar de devolver lo que se ha avanzado en la región. Me parece importante mencionar esto porque mientras en Venezuela, por ejemplo, se estaba discutiendo una nueva constitución, un nuevo pacto social, que no solamente profundizara la democracia, sino que realmente enarbolara las banderas de lo que significa la construcción de una Latinoamérica unida, de lo que significa además lo que nosotros tanto recabamos, que es el sueño de Bolívar. Colombia comenzó un proceso de paramilitarización de la sociedad colombiana, es decir, de ejércitos paralelos que sin tener que responder ante ninguna instancia institucional dieron cuenta tal vez de las situaciones de crisis humanitarias más caóticas, más graves, y yo diría, me atrevería a afirmarlo sin ninguna temor a equivocarme, que mucho peor de lo que ocurrió en la dictadura del Cono Sur, sin que en Colombia abiertamente hubiera una dictadura militar, pero sí una dictadura constitucional, es decir, una dictadura con visos de democracia en el ejercicio de lo que se llama precisamente unas elecciones, que son unas elecciones para mí notorias de lo que significa la democracia en un país. Y me explico mejor. Es decir, un país que tiene
un patrón electoral de casi 17 millones de habitantes, donde no vota, de posibles electores, no vota ni siquiera el 40% de ese patrón electoral. Es una democracia restringida, es una democracia ridícula, es más bien un remedio, una caricatura de democracia, porque un porcentaje muy bajo de la población además mantiene un statu quo de saqueo, de concentración de la riqueza, de conculcación de las libertades públicas e individuales, es decir, de los derechos civiles. Y cuando yo digo que en este escenario, en este teatro de la democracia en Colombia, se desenvuelve un hecho que es absolutamente necesario para mantener ese statu quo, que es el tema del paramilitarismo que logró además que Colombia tenga hoy reconocido por Naciones Unidas hace escasamente 8 días el primer lugar en refugiados internos, es decir, el primer lugar en desplazamiento interno, que significa tener 8 millones de personas deambulando por todo el país. Por eso cuando yo les mencionaba a ustedes inicialmente que la importancia de la marcha patriótica además radica en el hecho de que tantos campesinos y campesinas hagan parte de la organización, se movilicen de las distintas regiones del país hacia la capital a expresar la importancia y la necesidad de la paz, tiene un significado no solamente simbólico, sino un significado fáctico supremamente importante, porque es la expresión de un pueblo, del poder popular, de ese soberano, de ese constituyente primario, campesino y campesina además, que camina a las calles del país, que camina a las regiones para expresar que se requiere un nuevo pacto social. Y un nuevo pacto social donde esas nuevas subjetividades políticas tengan voz propia, tengan razón de ser y se expresen en la deconstrucción de un poder político que ha sido realmente cada vez más consolidado para mantener ese statu quo de discusión. Y yo creo que esto es muy importante porque nosotros, y a veces yo pienso que hemos perdido la capacidad de asombrarnos. De pronto nos ha ocurrido como cuando le pasa al cuerpo humano que no puede reaccionar inclusive ante el dolor, una atonía, una especie de atonía social en el sentido de que hay masacres, hay desapariciones, hay situaciones tan graves, por ejemplo, como son los crematorios, y la sociedad no reacciona. Y la sociedad no se reúne alrededor de hechos que son muy dolorosos para la misma, para buscar no solamente parar, sino acabar y sobre todo transformar la sociedad en una sociedad de seres humanos. A mí me parece muy importante estar aquí porque es la posibilidad de decirle desde la Argentina a toda la región del sur qué es lo que pasa con el conflicto colombiano, por qué es importante su solución, no solamente su solución para nosotros como país, sino también para nosotros como país de la región, y cuáles son las amenazas y cuáles son realmente las posibilidades de que mucho de lo que se haya andado en la región pueda construirse a partir de la resolución del conflicto colombiano.